Falta Envido. Hasta las 12 con la conducción de Luis Moro. Seguimos en este Falta Envido 217 aquí en Radio M para toda la provincia de Santa Fe, séptima temporada del magazine de los domingos de Radio M, y estamos en comunicación con Martín Ayerbe, quien es dirigente de Social 21, esta agrupación que está nucleando a distintos referentes y que tiene una incidencia muy fuerte en lo que es la construcción de un plan naval argentino, ¿no? Como una de las patas de la industrialización nacional. Martín, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Luis y buen día para toda la audiencia. Bueno, Martín, es un momento especial el que vive la Argentina. Llevamos muchas décadas de atraso, de políticas neoliberales que han desindustrializado la nación, que han desindustrializado el país. No tenemos ferrocarril prácticamente y nos falta una flota mercante, ¿no? Como patas, digo, dos patas centrales de lo que es la reindustrialización de Argentina. La Argentina, en la década del 90, en el proceso de privatizaciones, desregulación y entrega del país a las embajadas extranjeras y multinacionales del comercio exterior, el gobierno de Menem, Cavallo y Dromi entregan la reserva de carga, el derecho internacional de transportar la mitad de las cargas internacionales por vía marítima a las multinacionales del comercio exterior. Destruye el Fondo de la Marina Mercante, liquidan ELMA, la empresa de líneas marítimas argentinas, Sí. Y a partir de ahí, de la caída de la empresa de navegación estatal, caen todos los privados, y a mar hasta mar del Bene Marúa. A la caída de todas las empresas privadas argentinas de navegación, caen los astilleros que construían para ellas. Sanín, Príncipe Menguipenco, Alianza, en la ribera sur del Riachuelo, en Avellaneda, Barracas al sur, Mestrina y Astarza, en la zona norte del conurbano bonaerense por el partido de Tigre, y al igual que el astillero Buniski de Corrientes, todos quedan destruidos, desactivados, desguazados, chatarreados por otros propios empresarios como Horacio Tetamanti, de Servicios Portuarios Integrados, que se dedicó a desguazar los astilleros que iban cayendo. Sí, hablas de desguace, Martín, y recuerdo a Taselli, por ejemplo, ¿no? En otro plano, pero digamos Claro. dentro de esta misma línea. En esa misma línea han desguazado y se han llevado por centavos, a precio de chatarra por kilo, lo mejor de la maquinaria de la industria naval que ha existido, como en el caso de Alianza, donde además le sacaron su Syncrolift para supuestamente después montarlo en una iniciativa de un astillero patagónico, cosa que nunca se hizo, porque el objetivo era destruir la industria naval argentina. Bueno, Río Santiago, con la conducción del ingeniero Ángel Cadelli y toda la masa obrera de Río Santiago, en la década del 90 resiste la privatización y mantiene el astillero abierto y funcionando con una política que se dan los propios trabajadores para poder vender barcos, porque Claro. en este tipo de empresas no tener trabajo es ir al cierre. Seguro. Si un paro por tiempo indeterminado te juega en contra. Martín, es importante el paraguas que estás mencionando y que estamos charlando respecto de dónde venimos, ¿no? Porque para entender hacia dónde tenemos que ir, tenemos que primero comprender de dónde venimos. Y en esto de compartir el paraguas de la situación industrial argentina, de las herramientas estratégicas que han sido desguazadas, también no podemos dejar de mencionar que luego de Malvinas, luego de la guerra de Malvinas, los tratados de Madrid obviamente deben tener un vínculo directo con este plan de desindustrialización que mencionabas y con la entrega de los resortes fundamentales de la economía. Sí, también en ese momento Cavallo, como canciller antes de ser ministro de Economía, es el instrumento con el cual se entrega el misil Cóndor
Sí, sí, un sí. misil capaz de ser disparado desde el continente e impactar en Malvinas sin necesidad de ser transportado por avión o por buque, por su alcance. Eso hacía temblar la pera de los ingleses y desestabilizaba su hegemonía en el Atlántico Sur. La hegemonía de la OTAN, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de la OTAN, del Tratado Atlántico Norte, y los acuerdos de Madrid, la declaración conjunta y los acuerdos de pesca, por lo cual la Argentina, con Cavallo, Menem, Ditela, Felipe Solo, el actual canciller, entregan toda la información recabada del INIDEP, del Instituto Nacional de Investigación y Estadística Pesquera, al Reino Unido a cambio de nada. Desde ahí los ingleses sostienen con mucha fuerza la posición en Malvinas a través de la explotación pesquera, entregando licencias ilegales de pesca, lo cual le provoca un ingreso per cápita de $40.000 al año en una familia tipo Kelper, de 2 Kelper grandes y 2 Kelper chicos. Estos son $160.000 al año. Una enormidad, ¿no? Son ricos. Y claro, frente a una Argentina donde más de la mitad de nuestro pueblo no tiene salario, trabaja en negro, changuea, sobrevive alimentándose con harina, grasa, azúcar y sal, es violento ver cómo los Kelper se apoderan de la proteína animal de máxima calidad, que es la del pescado de aguas profundas del Atlántico Sur, y además sostienen la ocupación ilegal en Malvinas con la emisión ilegal de licencias pesqueras. Es así de violento es lo que ocurre. Es importante reflexionar sobre estos temas porque este vacío fue construido. El vacío, la no presencia argentina en el mar territorial, hay que comprender que el mar territorial argentino es 5 veces el territorio en el continente, ¿no? No estamos hablando de un pedacito de mar, estamos hablando de recursos con muchísimas riquezas para explorar, para aprovechar. Hablábamos recién de la riqueza ictícola, pero hay recursos hidrocarburíferos muy importantes, y cuando una nación no ocupa su territorio, lo que sucede por inercialmente es que otra nación con barcos, con recursos, ocupa ese espacio. Por eso es importante, Martín, repensar esta situación, saber de dónde venimos, pero plantearse un plan de reconstrucción naval, ¿no? Sí, y eso cuenta con 3 proyectos de ley con actual estado parlamentario, que son transporte por agua con reserva de cargas para recuperar el mercado de cargas internacionales del flete marítimo, y la Argentina tiene un quebranto de $7.000 millones que paga a las multinacionales por realizar todos los fletes de importación y exportación. Si la Argentina realizara la mitad que le corresponde, el quebranto de $7.000 millones de la balanza comercial externa se estabilizaría, porque haríamos 3.500 millones nosotros y 3.500 el país con el cual comerciamos. Claro. Esto además nos permitiría que dentro de esos 3.500 millones que facturaría la flota argentina, $1.500 millones son de ganancia limpia de pelo y barba, más del 33% en graneles, es por lo menos reconocidos por las propias navieras, que es la ganancia de la actividad del flete de ultramar. Esto tiene que ser, además de esta enorme facturación que nos daría un mercado de flete en donde volver a navegar, nos tiene que ser acompañado con el Fondo de Desarrollo Industria Naval Nacional, que es un gravamen del 2% a todos los fletes marítimos, que nos permitiría, una recaudación fiscal constante con un muy pequeño impuesto para que la propia actividad capital intensiva, que es la de la navegación, provengan de ahí los fondos de ese mercado para financiar la actividad de construcción naval, que es mano de obra intensiva. Entonces, ahí cerramos el círculo entre lo capital intensivo y mano de obra intensivo, porque tripular un barco se hace con menos de 30 personas, pero para construirlo se necesitan 2.000 trabajadores por 2 años por lo menos. Entonces, el Plan Naval Argentino se basa principalmente de estas 2 leyes, con lo cual se proyecta la construcción de 118 graneros, 39 petroleros, 14 portacontenedores, 2.400 barcazas para la hidrovía y 840 buques para la pesca. Ese es el tamaño de la flota argentina que debemos construir. Hoy no tenemos nada, pero ese es el tamaño al cual tenemos que alcanzar. Y está la herramienta de financiamiento, que es el FODIN, y está el mercado de fletes, que es transporte por agua con reserva de carga, ambos con estado parlamentario
desde el año 2002 en adelante, desde 18 años que lo venimos presentando. Y los políticos profesionales se hacen los distraídos, porque los mismos que entregaron esto en el 90 son los mismos que están hoy, y los que estuvieron a favor de las privatizaciones en los 90, luego de 30 años de las privatizaciones de Menem, evidentemente están de acuerdo, porque el astillero Río Santiago, al día de hoy, el único que quedó abierto de gran porte, sigue bajo proceso de privatización, y lo han puesto dentro de una zona franca, como extranjero en su propia tierra. Y Astillero, para poder vincularse con sus pymes proveedoras, tiene que realizar operaciones de comercio exterior. Si Astillero fabrica un barco, tiene que realizar una operación de comercio exterior, porque no está en el territorio nacional, está en un territorio especial como es el de la zona franca. Entonces son agresiones profundas sobre el Estado empresario argentino, que es el fundador de la actividad, porque antes de Río Santiago no había industria naval de gran porte, nacido el 22 de mayo de 1948 por decisión de Juan Perón, como antes de YPF no había industria del petróleo, y como antes de SOMIS no había industria del acero. Como es la tradición argentina, el Estado empresario funda la actividad estratégica, y después aparece el sector privado a servirse de la actividad que el Estado empresario impulsó en su inicio. El tercer proyecto de ley que completa este trípode de liberación nacional es ELMA 21, ya no una empresa de líneas marítimas, sino una empresa de líneas multimodales del siglo XXI, que se valga de los 4 modos de transporte, aeronáutico, carretero, ferroviario y naval, para poder ejercer el dominio en toda la cadena de valor del transporte. Porque nosotros necesitamos darle al productor agrícola un precio sostén. Sí. Porque la posibilidad de las inundaciones, de la sequía, de alguna plaga, que no se funda el pequeño Claro, productor. la previsibilidad, Martín, o sea, es base de cualquier actividad económica. Queremos que labure y que produzca, entonces vamos a ir a entregarle semilla, fertilizante y herbicida. Le vamos a dar precio sostén. Si el rinde que tuvo en esa temporada es menor, hay un precio sostén que le permite volver a sembrar al siguiente año y no fundirse, y que le terminen rematando el campo porque toma créditos para poder sobrevivir, como ya hemos visto más de una vez en Argentina. Entonces ELMA 21 le compra la totalidad de la cosecha, se encarga de transportarla por camión hasta la estación de tren, de la estación de tren transborda al ferrocarril, del ferrocarril llega al puerto, del puerto se hace la maniobra y se eleva la maniobra al buque. Entonces es ELMA 21 la que se encarga de una única operación de mostrador, con la cual le garantiza precio sostén, compra de la producción, clasificación del producto a través de la propia ELMA 21 y sus organismos de ciencia y técnica. Le permite además al productor trazabilidad de su producto, que va a salir de su campo y va a llegar allende los mares a alimentar otras bocas en el mundo. Y permite también manejar toda la cadena de valor del transporte, permite manejar el intercambio, porque cuando la soja, que estaba en $550 en 2015, Sí. la bajaron en el mercado de Chicago por un golpe internacional a $350, el único que perdió es el productor argentino. La multinacional mantiene su tasa de ganancia. Entonces se le achica al productor argentino los márgenes cada vez más. Entonces, manejando la cadena de valor del transporte, nosotros podemos defender los precios internacionales de nuestros productos en el extranjero. Pero esto solo se puede hacer teniendo una marina mercante. Porque Sí, lo Martín. explicaba Perón allá por la década del 60. Decía, los ingleses nos pagaban $300 la tonelada de carne. Nosotros le dijimos, bueno, muy bien, ahora vamos a cobrar $600 la tonelada de carne. Y los ingleses dicen, no, ese es el doble de lo que vale. Pero les responde, es la mitad de lo que ustedes pagan. Porque en Chicago esa tonelada cotiza $700. Los ingleses dicen, de este modo no compramos. Y Perón les responde, bueno, vamos a ver quién aguanta más, si ustedes, que tienen el apetito, o nuestra carne en buques de carga refrigerada. Porque si no quisieran comprar, ponemos proa a Rusia, ponemos proa a Alemania, ponemos proa al África, a la patria grande del Caribe y la América del Sur, y alguien
carne argentina, va a querer comprar. Siempre. Eso es un mito, ¿no? Que uno está anudado únicamente a ciertos mercados. Siempre va a haber alternativas, siempre las hubo. Y estamos hablando, vamos a repetir, con Martina Yerber, referente de Social 21, dirigente, hablando del Plan Naval Nacional. Es un plan, ahí están las ideas expuestas por Martín. Tenemos un plan concreto, tenemos proyectos de ley que están esperando una sanción, esperando la decisión política por parte de las autoridades respectivas. Tenemos los fondos, hay un fondo, como explicaba Martín también, configurado a tal efecto, no necesitamos pedir créditos internacionales. Y estaba pensando, Martín, mientras te escuchábamos, que vos mencionaste a Perón, ¿no? Mencionaste recién a Perón. Hace unos días se cumplió un nuevo aniversario del 16 de junio, que es una fecha en un punto trágica por el bombardeo a Plaza de Mayo, pero en otro punto, en otra punta de la balanza, un 16 de junio, se lanza el Pulqui en Argentina, ¿no? Creo que fue en 1950 el año. El primer despegue del Pulqui. Argentina era el cuarto o quinto país a nivel mundial con un avión de estas características tecnológicas, pensado el desarrollo de la industria aeronáutica como industria de industrias. Y lo mismo sucedería con la flota, con una industria naval, ¿no? Industria de industrias. Y con el ferrocarril también, industria de industrias. ¿Cuánto que tenemos para realizar en un país donde está todo por volver a rehacerse, Martín, ¿no? Sí, señor. Bueno, son respuestas geopolíticas de Perón. Y esto, en el caso argentino, de San Martín, de Rosas, de Irigoyen, de Perón, de lo que es la verdadera línea nacional y la ideología argentina, se basa y se apoya en el Estado empresario, con las primeras fundiciones, con la siderurgia del general San Martín en el campamento del Plumerillo, el Fray Luis Beltrán, con la nacionalización de la banca y el comercio exterior de Juan Manuel de Rosas, con una aduana y un banco que estaba en manos de los ingleses. 1835 sanciona la ley de aduanas y es el primer antecedente de la patria grande de nacionalización del comercio exterior. Después Irigoyen, con no solamente la YPF 100% estatal, a la cual se crean a imagen y semejanza la Pemex de México, ANCAP de Uruguay, Petrobras de Brasil y YPFB de Bolivia, sino que crean el área material Córdoba. Y sobre esas instalaciones creadas por los radicales nacionalistas, patriotas como Irigoyen, como el brigadier Francisco de Arteaga, para la década del 40 y el 50, Perón amplía sus capacidades, porque ante la invasión de los mercados internos de los países por parte de la producción industrial norteamericana, Perón responde muy claramente con lo siguiente. En el 46 gana las elecciones y nacionaliza el comercio exterior con el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el IAPI. Y nacionaliza la banca y declara inconvertible la moneda. En el 47 crea Sociedad Siderúrgica Argentina, SOMISA, para que los argentinos domináramos el acero. En el 48, el 22 de mayo, crea el astillero Río Santiago para construir la Marina Mercante y la Marina de Guerra. En el 49, una nueva Constitución. En 1950, la Comisión Nacional de Energía Atómica. En 1951, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Y sobre esas bases que crearon los radicales, el brigadier San Martín le dice a Perón: usted pida lo que necesite, que aquí se le fabricará lo que necesite el país, porque quien puede lo más puede lo menos, y si somos capaces de fabricar aviones y fabricar el mejor caza interceptor de su época, como fue el Pulqui 2, también somos capaces de fabricar autos, como el Justicialista, de fabricar utilitarios, como fue el Rastrojero, de fabricar la moto Puma, el tractor Pampa, la maquinaria vial que el país necesitaba y que antes se importaba del extranjero. Entonces, sobre industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, en el área material Córdoba, se dio los eventos más importantes en términos tecnológicos e industriales de la Argentina, donde, como vos mencionás, fuimos de los pocos países del mundo que podíamos poner en el aire un caza interceptor. Porque ese avión, el Pulqui 2, es muy parecido
casi el mismo, que el Sabre F-86 norteamericano y que el MiG-15, los cuales se enfrentaron en la década del 50 en la guerra de Corea. Sí, sí, sí. Porque la verdad es que el Sabre F-86, el MiG-15 de los rusos y el Pulki argentino son un mismo avión. Es un Focke-Wulf alemán. Claro, claro, claro. Aquí, esa versión del Focke-Wulf la trajo Kurt Tank. El Como ingeniero. a Estados Unidos viajó Sí, sí. a través de Von Braun, Claro, claro. el creador de las bombas Venganza 1, Venganza 2, que es el padre de la NASA, de la North American Space Agency. Y lo mismo pasó con los rusos, con los técnicos alemanes, que los rusos se quedaron cuando se dividieron Alemania, entre Oriente y Occidente. Ahora, hay que resaltar esto. Estados Unidos tenía su maquinaria de producción bélica a punto. Rusia tenía su maquinaria de producción bélica a punto. Y grandes volúmenes de producción. La Argentina, un país de 16 millones de habitantes, pensemos que los rusos pusieron en la guerra 20 millones de muertos para ganar la guerra. Sí. Y la Argentina, con apenas 16 millones, con una población menor al sacrificio y al martirio de los rusos, y sin estar en guerra, la capacidad técnica argentina, Fue impresionante, Martín. la inventiva e iniciativa de nuestros trabajadores y técnicos lograron construir el mejor caza interceptor de la época. Y es para resaltar. Martín, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, vamos a seguir charlando sobre la industrialización nacional. Martín Ayerbe, referente de Social 21, hablando sobre la necesidad de montar, de volver a estructurar un plan naval en Argentina. Te vamos a volver a convocar y la seguimos. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo grande a todos los santafesinos. Abrazo grande. Falta Envido. Desde las 10 de la mañana de los domingos. Conduce Luis Moro por Radio M, la que más conecta.